En esta clase vamos a hablar sobre la parte de los insumos y materiales que se necesitan para todo el proceso de propagación y reproducción vegetal. En la clase anterior hablábamos de las diferencias entre reproducción sexual y asexual y lo importante que es esta fase para lograr el éxito en todo el ciclo productivo. Como lo hemos dicho, si no tenemos las plántulas, si no tenemos semillas de calidad, al final no vamos a tener una homogeneidad en nuestro cultivo y por lo tanto se van a dar otros problemas de producción, de manejo diferenciado de los insumos. Los rendimientos no van a ser los esperados. Igual para el manejo de aplicaciones fitosanitarias, fertilizantes y demás. El objetivo de esta clase es identificar los insumos y materiales adecuados para la propagación vegetal en diferentes contextos productivos. Desde la primera clase les he dicho la importancia que tenemos como técnicos, que debemos analizar la información y en esta parte es estratégica el poder comprender la diferencia entre los diferentes materiales y cómo se desarrollan las plantas. Entonces, que no necesariamente siempre las decisiones son desde un punto de vista económico, sino que es necesario comprender cómo es la fisiología, cómo es la anatomía de nuestros cultivos, que es diferente el crecimiento de una raíz, por ejemplo, de frijol a una de maíz, para escoger los mejores materiales para su desarrollo. En los materiales e insumos de propagación vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hablar un poquito de todos esos insumos, lo que son fertilizantes, sustratos y demás, y luego los contenedores, o sea, el material que los contiene. Finalmente es importante que evaluemos bajo indicadores qué es lo que más nos funciona. Indicadores, por ejemplo, el porcentaje de germinación que hay, porcentaje de sobrevivencia, sanidad del cultivo, porque pueden presentarse algunas enfermedades, el enraizamiento, qué tan bueno es, si hay solo una raíz principal o si se generan pelos radiculares que son muy importantes porque son realmente los que absorben los nutrientes, y la calidad de las plántulas, si están vigorosas o si son tallos muy delgados, que es el grosor de la hoja, etcétera. A lo largo de la presentación, como parte de los insumos, vamos a detallar lo que son los sustratos, que es ese medio donde se logra la germinación y el enraizamiento, los fertilizantes, que son el medio de proveer la nutrición, bioestimulantes y enmiendas, y finalmente hablaremos un poquito de los tratamientos fitosanitarios, y ahí es muy importante también la calidad del agua. El sustrato se define de la siguiente manera. Dice que es un medio sólido que es distinto del suelo. Puede ser natural o de síntesis, o sea, industrial, que puede ser un residuo, puede ser mineral u orgánico, que es colocado dentro de un contenedor, que puede ser colocado solamente él o puede estar mezclado, y esto permite el anclaje del sistema radicular en la planta. Por lo tanto, su función es de soporte. Veamos que dice que es sólido, entonces el agua no entra dentro de un sustrato propiamente dicho. Y es interesante porque hablamos que en hidroponía pues no tenemos un sustrato cuando hablamos si solamente está en agua. Si hablamos de una hidroponía que es de piedra, por ejemplo, pues ahí estaría ese sustrato sólido. Vamos a ver diferentes tipos de sustratos y sus características. Antes de ver ejemplos específicos de los sustratos, vamos a hablar de las características que presentan. Las dividimos igual que en suelos, características físicas, químicas y biológicas. Entonces, cuando hablamos de características físicas, estamos hablando acerca de la densidad aparente, porosidad, drenaje, la estructura y la durabilidad. Estas se conjugan para darnos
una estructura, una porosidad nos permite una mejor infiltración o una mayor retención de agua, por ejemplo. En características químicas es muy importante porque son las que van a jugar para retener nutrientes o para liberarlos. Y tenemos la salinidad o conductividad eléctrica, pH e intercambio catiónico. Y en las características biológicas entra la biodegradación, productos de descomposición, enfermedades y pues las mismas semillas que se puedan estar presentes. Entonces vamos a ver que productos que son de tendencia orgánica, pues obviamente van a tener un proceso de biodegradación mayor, aunque nos pueden aportar características nutricionales, tener un alto intercambio catiónico, pues presentan estas desventajas. Eh, Productos de origen mineral, por ejemplo, que tienen por lo general una rápida infiltración, que tienen una alta durabilidad, pues tienden a tener menor intercambio catiónico. Entonces, esas son las características o los indicadores por los cuales vamos a ir catalogando los diferentes sustratos con los que se cuentan y son los que yo debo evaluar a la hora de elegir un material. Realmente no existe un sustrato ideal como tal porque va a depender del comportamiento de, de la especie vegetal con la que yo esté trabajando. Igual, difícilmente un solo sustrato o una sola materia prima me va a dar el sustrato ideal. Por lo general son mezclas. Y lo que buscamos es que esas mezclas nos den esto, un, entre un 55 y un 70% de disponibilidad de agua, un 15% que sea sólido para que funcione como soporte y entre un 15 y un 30% que sea espacio poroso. Ese espacio poroso de aire me va a permitir un movimiento de nuestras raíces que están en crecimiento y también las raíces tienen la capacidad de aprovechar esos gases. En esta diapositiva vamos a ver a grosso modo cómo se clasifican. Los vamos a clasificar primeramente en orgánicos e inorgánicos. Pues todo aquello que sea orgánico tiene carbono en su estructura y por ende tiene un proceso de descomposición. Aquellos en esta gran familia de materiales orgánicos tenemos los que pueden ser de origen natural, incluso algunos que son de síntesis y otros subproductos y residuos de diferentes actividades. En origen natural principalmente encontramos las turbas, el compost, en subproductos está la cascarilla de arroz, pajas, la fibra de coco que es muy utilizada y algunas virutas de madera. La viruta es cuando se trabaja la madera, hay uno muy finito que es el acerrín, la viruta es como la burucha, por decirlo así. En materiales inorgánicos contamos con en origen natural todo aquello que viene de rocas o de diferentes tipos de minerales, por ejemplo la arena, la grava, tierra volcánica. En transformados o tratados son aquellos que pasan por procesos físicos, escaldados, procesos físicos de separación de cribas, por ejemplo las perlitas, las lanas de roca y vermiculita. Cuando ya hay procesos de altas temperaturas y que vienen de la industria, por ejemplo los vidrios y las escorias de hornos, hablamos de residuos y subproductos industriales. Los sustratos orgánicos, como ya lo dijimos, tienen alta capacidad de intercambio catiónico, o sea, juegan un rol importante en la parte de fertilización y en su proceso de descomposición, pues nos liberan nutrientes. Esto a su vez es un problema, porque si tenemos plantas sensibles a ciertos nutrientes, a ciertas relaciones entre los elementos, entonces podrían presentar cierta fitotoxicidad. También es importante esto a la hora que yo programo riegos y más que todo si hago fórmulas de fertirriego, ¿verdad? Porque esos productos me van a generar ciertos nutrientes y me van a jugar ahí en los cálculos que yo pueda hacer.
Otro detalle con los sustratos orgánicos es que con el tiempo tienden a empalmazarse, a generar, a generar como costras, por decirlo de alguna manera, y entonces su periodo de vida útil tiende a ser menor, no tan largo como productos inorgánicos. Pensemos en una fibra de coco o un compost, es pues en alrededor de pues 6, 8 meses sus propiedades van a cambiar, propiedades de infiltración, o sea, cómo baja el agua, la capacidad de absorber, retener el agua también, y por ende podríamos tener problemas de marchitez más pronto, entonces hay que ajustar riegos y demás, contrario a una piedra que la característica que tenga ahorita la misma que va a tener dentro de 6 meses o entre 2 años. Las turbas son materiales orgánicos que son formados por la descomposición parcial de material vegetal en ambientes que son húmedos y abnegados, o sea que hay poca o ausencia total del oxígeno. Están las turbas que son rubias y negras y ellas tienen un alto nivel de retención de agua, pero aunque retienen también bastante agua, también tienen un gran espacio poroso, entonces nos brindan aireación. Es muy importante esto de la aireación, porque si tenemos medios muy saturados por agua, entonces vamos a tener un ambiente ideal para los hongos. Entonces tenemos que jugar entre el tener agua disponible, tener un ambiente húmedo en las raíces, pero también esa posibilidad de oxigenación. Este, ya les decía, todo lo que vamos a ver ahorita de sustratos orgánicos, por supuesto tienen una alta capacidad de intercambio catiónico y nos van a jugar en la parte de fertilidad. Nosotros buscamos tener un sustrato entre un pH de 5.5, 6, tirando neutro, y en este caso tenemos un pH tan amplio, desde 3.5 hasta 8.5, lo que hace necesario que estos materiales sean necesarios darle un acondicionamiento previo. Depende del pH que tenga, que hay que evaluarlo porque es que depende de la zona de donde se obtenga. Es necesario pasar por lavados para quitar ciertas acideces, o más bien hacer sumergirlo en algunas bases, cloruro de magnesio, por ejemplo, o en otras bases, y dejarlo ahí para mejorar su pH. Entonces, en las turbas, que es muy importante, que son ampliamente utilizadas, ya las que venden generalmente en el mercado vienen con pHs regulados, pero es importante su revisión. Ya les decía que la viruta es como la urucha para nuestro caso. La serrín no es aconsejable como un sustrato porque su estructura es muy fina, su tamaño es muy pequeño y lo que hace es compactarse y formar un tapón y entonces evitar el drenaje. La viruta, al ser más gruesa, nos permite la retención de agua, pero al mismo tiempo permite su drenaje. Acá dice un ejemplo de pino, pero obviamente son maderas que tengamos en nuestra zona. Sí, no es recomendable maderas rojas porque por lo general son fitotóxicas, o sea, tienen ciertos elementos que nos van a intoxicar a nuestras plantas. En esta cuestión de sustratos, la fibra de coco es como un elemento estrella, está demasiado presente en demasiadas presentaciones. eh, Vean ahí solo la imagen, ¿verdad? Tenemos 4 presentaciones y eso es solo el tamaño. En la forma de venderse, de por kilos, por sacos, por pellets, hay gran diversidad. Es uno de los productos que más se utiliza. Interesante o a tomar en cuenta acá es que tiene una gran capacidad de retención de agua, por lo que cuando lo vamos a utilizar por lo general se deja incluso desde el día antes en remojo para que vaya absorbiendo el agua, porque tiende que usted echa el agua y hay como cierta hidrofobia, se corre el agua, entonces él tiene que estar sumergido en el agua para ir impregnándose. Es un proceso, pues no voy a decir que es sumamente lento, pero tampoco es muy rápido, entonces tiene que tomar ciertas horas de anticipo. Pues todo lo que es compuestos es un gran elemento que nos va a colaborar muchísimo
porque por lo general su estructura presenta una buena aireación, nos va a liberar nutrientes, pero en compost hay mucha variedad porque depende de las materias primas que yo lo utilice para hacerlo. Muy importante que el compost esté terminado, que ya haya pasado por las fases de calor, esto para no calentar, va a ir a quemar la semilla o sus raíces y también de la plántula, y también por otro proceso que es muy importante, que es que cuando el compost en esa etapa termofílica llega a temperaturas mayores a 70, 90 grados, lo que nos va a hacer es eliminar patógenos. Si nosotros tomamos un compost que no ha llegado a temperaturas altas, vamos a tener el gran riesgo de contaminar nuestras plántulas, de traer esas enfermedades de campo hacia nuestro vivero, hacia el lugar donde estemos trabajando. Muy bien, ahora vamos a conversar un poquito sobre los sustratos inorgánicos. Aquí si no tenemos capacidad de intercambio catiónico o es muy bajo, casi nulo, por lo general tienen muy poca retención de agua, por lo que baja retención de agua quiere decir que mayor infiltración, o sea que el agua pasa más rápido. Y como punto muy positivo es que es un material muy estable durante el tiempo, por lo cual yo lo voy a poder aprovechar durante varios ciclos. Cuando hablamos de gravas, prácticamente lo que decimos son piedras que tienen una dimensión o un diámetro entre 5 y 15 milímetros, tienen una estructura bastante estable y ya les decía, baja retención de agua por su elevada porosidad. Son excelentes para hacer mezclas. La arena tiene un tamaño menor. Su diámetro es entre 0,5 y 2 milímetros. ¿Esto qué hace? Que entonces como los elementos, los segregados están más unidos, entonces por ende va a tener mayor retención de agua. Hablamos que la retención del agua anda entre un 20 y un 35% de su peso. Como están más unidos sus agregados, por ende también hay una aireación menor. Eh, Esto es muy importante, jugar entre los diferentes sustratos, porque si utilizamos solo arena, muy probable no vamos a tener el espacio poroso suficiente. En cuanto a tierra volcánica, pues su nombre lo dice, son materiales originados, están en faldas o de volcanes, ¿verdad? Por alguna actividad en algún momento. Son muy ricas en calcio, magnesio, fósforo, tiende a ser un poco ácido y destaca que tiene una buena aireación y hay una estabilidad en su estructura. Tiene baja capacidad de retención de agua, o sea, tiene alta infiltración. Este, puede ser que esas características o esos minerales no sean homogéneos, ¿verdad? Y a veces se puede dificultar un poquito a la hora de trabajarlo. Este es otro material que es posible encontrar entre las mezclas. Es la perlita. Este se obtiene a través de un tratamiento térmico que se le da a la roca silicea volcánica, donde se pone a presiones entre los 1000 y 1200 grados centígrados. Esto lo que hace es tener pequeñas rocas, pequeñas piedritas, arenas, entre 1,5 y 6 milímetros. Tiene una capacidad de retención de agua alta y una elevada porosidad también. Eh, su durabilidad es entre alrededor de 5 y 6 años y tiende a ser un pH básico entre el 7 y 7,5. La, vermi- la vermiculita también es por un proceso de temperaturas superiores a los 800 grados, pero en este caso las temperaturas se le aplican a las micas. Las micas son un grupo de minerales de silicato que generalmente son láminas delgadas, flexibles,
pero un proceso de exfoliación, o sea, de raspado, por decirlo así, a esas altas temperaturas, se obtiene este elemento que es la vermiculita. Este, puede retener grandes cantidades de agua por metro cúbico y también tiene una gran capacidad de aireación. El poliestireno expandido es el esterofón. Pues ya sabemos que es sintético, que hay grandes problemas porque son miles de años para su reciclaje. Sin embargo, ha sido un material que se ha utilizado ampliamente, principalmente esta imagen de la derecha, que es un NFT, un sistema en hidroponía, que es una lámina en flotación. Muy bien, ya hemos hablado sobre la parte de los sustratos, ahora vamos a conversar sobre los fertilizantes. Es muy importante que la semilla en los cotiledones tiene un poquito de reservas para ese primer arranque de la semilla, pero después necesitamos darle nutrientes para que ella pueda hacer en conjunto con la fotosíntesis sus alimentos, ¿verdad? Y crecer. Entonces ocupamos una fertilización que puede ser de arranque, que son formulaciones, ahí dice un NPK de 14, 16, 18, que se le proporcionan al sustrato. Entonces se le incorporan al sustrato. Hay que tener mucho cuidado porque las plántulas son bebés. Entonces, si usamos un exceso de sales, vamos a aumentar mucho la conductividad eléctrica y podemos quemar las raíces. Otra forma de aplicarlo son con fertilizaciones de liberación controlada. Ahí hay una marca comercial que les coloqué y esto lo que uno hace una aplicación y él lo va liberando poco a poco durante un periodo de 3 o 4 meses. La liberación va a depender de condiciones como la temperatura. A mayor temperatura, más rápido se libera y por supuesto un suministro de humedad, de agua, para que se vaya diluyendo. Problema de la fertilización controlada, pues que es carita. Y también tenemos fertilizaciones foliares que se hacen generalmente en cantidades diluidas y se aplica semanal o bisemanalmente. Esto por lo general es lo más común para evitar las fitotoxicidades que hablaba en el primer ejemplo, en el primer caso. También es, pues tal vez no usual, en algunos tipos de explotaciones, sí es usual, como norma general no, pero sí es adecuado usar bioestimuladores y enmiendas. Entonces algunos de esos bioestimuladores son las micorrizas, que es una simbiosis entre el hongo y las raíces de la planta, o sea, ambos se benefician, la planta recibe agua y nutrientes del hongo, mientras el hongo obtiene azúcares de la planta a través del proceso de la fotosíntesis. Esta simbiosis ayuda a una mejor absorción también de fósforo, de cobre y de zinc. Tenemos algunas rizobacterias que lo que hacen es que fijan nitrógeno y ya ustedes saben que la planta ocupa muchísimo nitrógeno y solubilizan el fósforo. También producen algunas fitohormonas que me pueden ayudar en la generación de raíces, principalmente en la primera fase, las auxinas. Extractos de algas que lo que se ha dicho es que pueden estimular ciertas, desencadenar ciertas actividades biológicas de la planta, generando mayor defensa y demás. Y el biochar, que es un carbón vegetal hecho a altas temperaturas sin oxígeno, mejora la retención hídrica y la conductividad eléctrica. Muy importante. El biochar necesita como cargarse. Él necesita hacer un secuestro de ciertos nutrientes antes de liberar y de agua y demás. Entonces, a la hora hay que darle un tratamiento previo antes de utilizarlo. Y también los reguladores de crecimiento, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los reguladores de crecimiento son las hormonas o fitohormonas. Hay varias, vamos a mencionar estas, principalmente auxinas, citoquininas, giberelinas.
y pues el etileno. A las auxinas utilizamos principalmente IVA y NA y estimulan la formación radicular adventicia, o sea, a lo largo del tallo. Hay que tener cuidado porque si usamos en altas dosis podríamos generar un callo, que lo habíamos visto en la clase anterior, que es esa estructura de células que crecen indiferenciadamente, o sea, no me generaría una raíz. Las citoquininas van a promover lo que es brotación lateral, entonces que no crezca tanto hacia arriba, sino hacia los bordes, muy utilizado en algunas ornamentales. Y las gibberelinas son utilizadas para romper con esas semillas que están dormidas y se utiliza para mejorar germinación en general. El etileno, pues, muy utilizado en piña, ¿verdad? Que lo que hace es estimular la floración, y realmente a nivel de propagación no es tan usado. ¿Cuál utilizamos más en esta primera fase? Auxinas y gibberelinas. En este grupo también encontramos algunos correctores de pH, ya lo decíamos desde el inicio, es importante mantener un pH estable, entonces hay algunos productos que nos ayudan para bajar o para subir y otros para estabilizar. También hay unos hidrogeles que ayudan a absorber agua, no son de común uso, son para zonas que son de alta sequía porque su material es sintético, entonces genera un problema ambiental. Son como parecidas a unas bolitas que uno usa e hidrata con agua, como para floreros y demás. En este caso, ellos van liberando poco a poco agua, pero nuevamente, más que todo para condiciones desérticas, porque sí hay un problema ambiental asociado. Es muy importante hacer la corrección de pH, conductividad y revisión de conductividad eléctrica del sustrato que voy a utilizar. Por eso es importante hacer un diagnóstico inicial de, de las materias primas y de sus mezclas, ¿verdad? Para identificar las correcciones que sean necesarias. Una vez que conozca ese diagnóstico, esa parte inicial de lo que parto, voy a hacer el cálculo de las enmiendas que son necesarias, si fueran necesarias. También es necesario a lo largo del periodo que está ese almácigo en crecimiento, si es un almácigo corto de 15, 22 días, 2 meses, pues posiblemente no necesito revisarlo, pero si son 6 meses, voy a tener que hacer revisiones intermedias y ir haciendo las verificaciones y correcciones que sean necesarias. Pues acá no les voy a leer todo lo que dice. Sí es muy importante que tengamos eh, algunas cosas claras a la hora de formular y preparar mezclas. Primero que hay mezclas básicas, que lo que nos van a dar son estándar, que nos van a dar un buen sustrato con una buena aireación, con una buena retención de agua y demás. Hay otras mezclas que nos van a trabajar bien, pero que nos permiten mejorar la parte económica, y hay otras que son más especializadas de acuerdo a las necesidades de nuestro cultivo. Y todo esto al final necesita una buena preparación técnica, o sea, una buena mezcla para promover la homogeneidad. ¿Cuál es el fin en esa diapositiva? ¿Qué quiero transmitirles? Que a la hora de elegir mi mezcla puedo tomar muchos criterios. Entonces, como les he dicho desde la primera clase, esa es la parte importante de un técnico, crear criterio. Entonces, si yo lo que quiero es tener una mezcla que responde, donde mi cultivo va a responder excelente porque está hecho justo para esa especie, o si yo lo que quiero es llegar a un equilibrio económico o tomo en cuenta y que es muy necesario la disponibilidad donde yo estoy, porque yo puedo hablar que una materia prima es muy buena y puede ser que tenga esas características que yo desee de degradabilidad,
de retención de agua, pero no hay en mi zona, entonces me es económicamente inviable. Y muy importante en esta época de tomar en cuenta es qué pasa cuando ese producto ya no lo voy a utilizar más, qué pasa cuando para sus características físico-químicas, biológicas ya han pasado su época útil, entonces cómo se degrada ese producto. ¿Va a ser un producto amigable con el ambiente o por el contrario va a ser un problema? Entonces, lo primero que debo hacer es analizar las materias bases que yo con los que dispongo, luego hacer el cálculo de las proporciones de cuánto ocupo, de cada uno, cuánto ocupo. Bueno, hay que revisar la bibliografía que ha hecho otra gente, preguntar también y hacer mis ensayos propios. ¿Qué es lo que a mí me funciona? Me funciona tener un 50% de fibra de coco o solo un 40% en la mezcla, incorporar de ser necesario algunas de estas enmiendas, aditivos que hemos visto y al final a la hora de ya prepararlo, muy importante, mezclar muy bien, tener una homogeneidad en mi sustrato. Resumiendo, el sustrato óptimo debe mantener un equilibrio entre aire y agua con una buena capacidad de retención hídrica, pero también debe asegurar la oxigenación radicular. No hay una mezcla perfecta, hay que analizar todos los elementos asociados, disponibilidad, costo, transporte y la estabilidad durante el tiempo de ese material. Durante esta primera fase de germinación y crecimiento vegetal encontramos algunos enemigos. En la parte de bacterias, hongos, encontramos el Phytium y también ahí hay una mezcla, un trombo que se les llama el dumping off. Ahí vemos imágenes de cómo o el mal del talluelo también, pseudomonas también afectan. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas enfermedades? Por lo general afectan el sistema vascular. Si no pueden subir el agua, la planta se deshidrata y se marchita. También tenemos algunos insectos que podrían ocasionar problemas. Un ejemplo como el maíz, que es siembra directa, ¿verdad? Tenemos algunas aves y algunos insectos que se las pueden comer. Pero en un vivero, pues casi que los insectos no es que no sean importantes. Ahora vamos a ver algunas alternativas. Pero la problemática mayor es con hongos y bacterias. Ese programa de tratamiento fitosanitario debe ser principalmente un muestreo. En este muestreo, inspecciones diarias, registros, detecciones tempranas de lo que está por suceder. Se utilizan muchos fungicidas preventivos. No necesariamente todos deben de ser origen sintético como tal. El uso del cobre que es limitado porque el cobre puede generar toxicidad. Eh, Hay que utilizar o se promueve también utilizar otros productos, por ejemplo, extractos de semillas de cítricos como es el quilol. Eh, y muy importante, la desinfección del sustrato y de los materiales que utilicemos. Si tenemos materiales limpios, un área de trabajo limpia, pues vamos a evitar la transmisión de enfermedades que hemos tenido en ocasiones anteriores. Y el control de insectos que se hace, se evita al utilizar insecticidas directamente en las plántulas. Eh, pues si en caso necesario se podría hacer y generalmente se hace antes de llevarlas a campo, pero en el transcurso de su crecimiento se usan trampas adhesivas y también tratamientos en banda. ¿Qué quiere decir esto? Aplicaciones en los laterales de donde están nuestras bandejas de trabajo, donde los insectos, pues por su olor, o pasan por ahí, por su contacto, antes de que ingresen en el cultivo, en las plántulas. Como ya lo vimos, entonces para evitar estos problemas de transmisión de enfermedades, el sustrato es súper importante desinfectarlo. A continuación vamos a ver algunas técnicas.
La solarización es aprovechar la energía del sol para generar altas temperaturas y una condición eh, con una humedad muy alta y temperatura alta para eliminar bacterias, insectos, algunas semillas y demás. Ven la imagen circular donde se está haciendo esa solarización en bolsas. Puede ser también tapado en grandes extensiones. Abajo vemos unos bancanales. Acá se debe dejar alrededor de 20 a 40, 60 días, dependen las temperaturas exteriores. El material, y es muy importante, debe estar húmedo. Si no hay humedad, no se da el movimiento circular que se requiere para generar esa desinfección. El agua es otro aliado que tenemos para desinfectar. Eh, Puede ser aplicaciones de agua hirviendo y tapar y dejar esa circulación, o puede ser inyección de vapor de agua. Otros métodos naturales puede ser lo que ya les decía, que serían las aplicaciones de extractos de semillas de cítricos con quilol, y también se hacen inóculos con tricoderma, lactobacillus y de este estilo de productos que lo que nos van a ayudar es en el caso de los inóculos de hongos, pues ellos van a tener ese espacio, ya van a haber colonizado, por lo que no permiten la colonización de otros. La calidad del agua en los viveros es muy importante para fomentar la disponibilidad de nutrientes, para evitar toxicidades. Entonces acá vemos algunos de los parámetros que se utilizan. El pH neutro de 5,5 a 6,5, una conductividad eléctrica alrededor de 0,35, ojalá que no supere el 1,2, 1,5, y temperaturas entre los 20 y 25 grados. En el caso de nosotros no tenemos problemas con rangos extremos. Algunos de los sistemas para el riego, para dar esa humedad, es por nebulización, que se generan gotas finas y que se mantiene la humedad relativa superior al 90%. La microexpresión son gotas más grandes, se riega el sustrato, evitando así mojar la hoja, porque cuando mojamos la hoja, esa gota puede ser una fuente de inóculo para una entrada para hongos y bacterias. Evitar mojar, se evita también mojar el tallo. Y la subirrigación, que es mojar de abajo hacia arriba. Entonces se hace como láminas de agua donde lo que está en contacto con el agua son las raíces y el sustrato meramente, y no así su parte superficial. Es desde abajo que se irriga y no desde arriba. Hemos llegado a la segunda parte, que es la de los contenedores y soportes de cultivo. El contenedor va a depender del tamaño de la especie, de cuánto tiempo la voy a tener, principalmente. Entonces tenemos bandejas, macetas y bolsas, soportes especiales que son de la línea generalmente de Jiffy, y sistemas hidropónicos. Las bandejas son las más utilizadas porque son estructuras rígidas donde crece individualmente cada planta. Me permite una individualidad en el crecimiento, entonces no hay mezcla entre sus raíces. Ya vienen en formatos estándar que incluyen 72, 128, 200 alveolos o espacios, y cada uno tiene su propio sistema de drenaje. Pues beneficios. Hay mayor aprovechamiento del espacio, es fácil manejar, mover una bandeja de un lugar a otro, es más fácil dar una uniformidad de crecimiento porque están en un área más pequeña, más cantidad de plantas, entonces reciben la misma luz, la misma nutrición, la misma riego de agua, y a la hora de trasplantarlas, ellas salen en su pot. No es necesario romper las raíces como tal, lo que se evita un estrés.
Prácticas recomendadas al utilizar bandejas. Bueno, que la celda que se seleccione sea adecuada para el cultivo que voy a trabajar, que se llene uniformemente el sustrato. A veces cuando uno va llenando, lo ideal no es apelmazar la celda, sino tomarla y moverla de arriba abajo. Este, para que se asiente el producto. Una semilla por cada celda, pues a menos que lo recomendado por la casa comercial sean dos, y trasplantarlo en el momento correcto, evitar dejar plántulas muy grandes y ¿cuál es el momento correcto? Entre 2 y 4 hojas verdaderas. En el caso de las macetas plásticas encontramos cuadradas, rectangulares, de colores naranjas, colores negros, blancas, etc. Estos contenedores son rígidos, resistentes y se utilizan muchísimo para plantas de mayor tamaño. También se utiliza mucho cuando hay que para trabajar en hidroponía y ahí dice que ayuda al cepellón. El cepellón es ese conjunto de raíces que quede intacto. Algunas consideraciones, pues es que su uso es más caro, ¿verdad? Y que requieren bastante sustrato. Ya les decía, son más que todo utilizadas cuando la planta va a durar muchísimo más tiempo en, en esta fase. En esta misma línea también tenemos las bolsas de polietileno que hay en diferentes tamaños. Son de, por supuesto, muchísimo menor costo. A la hora de almacenarlas ocupan poco espacio, son ligeras. ¿Y cuál es el detallillo ahí? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya les decía que íbamos a hablar de las limitaciones de estas bolsas. Bueno, porque tienden a degradarse por rayos ultravioleta, entonces no, casi nunca se pueden repetir su uso porque se quiebran. Cuando las ponemos directamente en el suelo, generalmente se tapan los orificios, entonces nos impide el drenaje. Si las dejamos mucho tiempo en un lugar, hay un enraizamiento externo, o sea, las raíces pasan al suelo, se generan esos plásticos que hay que recoger en el campo, no se pueden dejar en el campo, y ocupan algo para apoyarse, ya sea entre ellas o una pared o algo, porque no es como una maceta que se sostiene solita. Ahora vamos a hablar sobre algunos soportes especiales. Estos son los Jiffy Pots, que son orgánicos y lo que nos dan es como una macetita orgánica que yo puedo dejar en el campo. Voy y siembro directamente, ¿verdad? Algunas, si no están bien húmedas, cuesta que la raíz salga, pero generalmente esa es la idea. Antes de sembrar, humedecer la capsulita para que las raíces puedan salir y así no se dañe su estructura radicular. Es un trasplante directo. Y es que estamos en una línea hacia contenedores biodegradables que permiten una respiración radicular, obviamente sostenido, una sostenibilidad ambiental porque se van a degradar ahí mismo. Las raíces pueden atravesar estas paredes si el contenedor está húmedo, lo que facilitaría su incorporación en el suelo directamente cuando se siembren, su transición, y hay un ahorro de mano de obra porque no hay que sacarlas de la bolsa y sembrarlas y demás, y recoger materiales después plásticos y otros, sino que usted hace el huequito, colocó y cierra y listo. La lana de roca es no sintético, inerte, no se degrada, entonces no entra entre esa línea de biodegradables. Es completamente estéril, no me provee nada de actividad biológica. Ya les decía que no es biodegradable, hay una alta porosidad y oxidación, lo que me permite un buen desarrollo radicular y es muy compatible con sistemas hidropónicos. En la siguiente diapositiva vamos a ver unas imágenes. Acá solo para ilustrar estas lanas de roca que pueden venir en bandejas, pueden venir como pellet,
individuales y estas bandejas también uno las puede cortar. Entonces después para sembrar es mucho más fácil. Para transportar así en grupo, genial, y después ya a la hora de siembra con un cuchillo se cortan fácilmente. Los Jiffy Pellet son un formato compacto, entonces son unas tabletas deshidratadas y hay que ponerlas en agua una noche antes y ellas se van a hidratar, se van a llenar hasta 5 veces su tamaño. Generalmente traen ya un fertilizante para la etapa inicial de lenta liberación. Y finalmente los sistemas hidropónicos que ahora están en tendencia porque al no haber sistemas hidropónicos entendidos no con sustrato sólido, sino con sustrato solo agua. O sea, ya dijimos que el agua no es sustrato, entonces un sistema donde la base sea agua. Entonces ahí sí podríamos hablar que están sostenidos en un sistema, por ejemplo, con esterofoam, ¿verdad? Hay otros tipos de de estructuras también. Hay un control ambiental completo. Nosotros controlamos pH, conductividad, oxigenación. Por supuesto, son sistemas más tecnificados, más automatizados. Al usted controlar todo, proveer hasta hormonas en las dosificaciones, usted va a obtener un enraizamiento acelerado. Entonces va a tener más ciclos de propagación en menos tiempo y se requiere una inversión tecnológica mayor. Bueno, hemos visto la importancia de insumos y materiales en esta fase de propagación. Indispensable conocer cuál es el comportamiento de la especie vegetal con la que estoy trabajando, las necesidades que tiene y entre los elementos muy importantes, los sustratos. Entonces es necesario saber cuáles son las características para establecer la mezcla que se requiera. Así también establecer programas preventivos de, de desinfección, de fungicidas y de monitoreo principalmente para evitar problemas sanitarios. Recuerden que tienen el foro. Para el foro les dejé una lectura y también que hacer el cuadro. En el documento de la clase 1 tienen toda la información desglosada, pero también aquí en la tarea les volví a poner las instrucciones y la rúbrica. Tienen toda la semana para entregar eso. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Saludos.